Fíjense en que yo he puesto aquí unos signos en negativo o en positivo, porque, por ejemplo, a propósito de los lentes, piensen ustedes qué comentarios se les dice a los niñitos que usan lentes en la escuela. ¿Cómo les llaman? A ver quién recuerda cómo. Mario Eduardo, no sé si fuiste tú un niño que usó lentes desde niño. No, no, yo me Ah, puse lentes en febrero, pero les dicen cuatro ojos. les dicen cuatro Otro. ojos. Fíjate que eso, ¿te parece que suena a un elogio o a un insulto? Insulto para mí. Pues O sí, sea, muchos niños se sienten muy afectados. Yo de por sí tuve una niña que usaba lentes y que buscaba la manera de romperlos, esconderlos, perderlos, pero no usarlos. Hasta que llegas a la universidad y pues ahora que ya, pues Mario dice, desde febrero me los he puesto y todo el mundo dirá, este es muy estudioso. Miren cuánto ha leído Mario que ahora usa lentes. Con el tiempo, pues va cambiando esto, ¿no? También respecto del tema de la contextura. ¿Ustedes han visto cuántos productos nos ofrecen los medios de publicidad? ¿Son para subir o para bajar de peso? ¿Qué creen? Por lo general para bajar de peso. Bajar de peso. Claro, porque ahora la cultura está como tendiendo, no solo por temas de salud, sino como a verte más delgado, mientras que pues si te ves como un poco más llenito, pareciera que te ponen pues este signo negativo. Miren ustedes. Fíjense que estas diferencias perceptibles por el sentido de la vista comienzan a marcar algunos imaginarios y algunas ideas que tenemos respecto de la persona, ¿no? En cuanto la vemos un poco que nos decimos, ah, pues esta es una persona vieja. Y también la diferencia esta de haber nacido un niño o una niña. No sé, bueno, aquí hay gente de diferentes zonas del país y ya vemos que hay alguien que está hasta en otro país conectada, pero miren ustedes que, ¿qué es lo que prefieren los padres cuando van a hacer un niño? ¿Cómo es que hacen los comentarios, por ejemplo, al papá que ya tuvo una niña, luego tiene la segunda una niña, la tercera una niña? ¿Cómo le llaman? ¿Cuál es la frasecita famosa? Confiando en Dios, el próximo será un varón. Ay, mira, porque pareciera que es necesaria la intervención divina. Bueno, ese comentario está bastante más suave que el que yo he escuchado que le dicen chancleta. ¿Han escuchado? Miren que yo tuve que hacer una investigación para identificar de dónde venía la palabra. Lo gracioso es que, pues uno no entiende cómo es que un hombre que tiene varias hijas mujeres es un chancleta. Y es porque como las mujeres quedan dentro de casa, entonces no va a necesitar zapatos. ¿Qué tal? Pero los amigos les hacen comentarios a ellos, ¿no? Como ¿quieres que te preste mi calzoncillo? Y eso ahora porque ya se reconoce que la determinación del sexo de los hijos no va a depender de la mujer como antes se creía. Y entonces de ahí se desarrollan una serie de ideas sobre que si ser varón es mejor y que con la bendición de Dios tendrás un varoncito y qué tan bendecidos son los padres que tienen 2 hijas, 3 hijas, pues. Y entonces vamos como poniendo a propósito de ser mujer o de ser hombre, pues una carga positiva o negativa a las niñas o a los niños. No voy a profundizar ahora en estas diferencias porque lo que quería es que fuera una temática para trabajar los temas que vienen enseguida. Porque si hablamos de las diferencias perceptibles por los otros sentidos, que no son el de la vista, porque el de la vista es como el que hace el escaneo, ¿no? Yo estoy viéndoles a ustedes ahorita en la pantalla y pues digo, ah, mira, ahí hay alguien que me parece conocido, sí, ella debe tener mi edad, o no, no, ella tiene cara como de estar muy interesada. Pero hay luego las otras diferencias que son perceptibles por otros sentidos. Entonces el auditivo, y uno de ustedes decía, Janet decía, por ejemplo, la forma de expresarse. Y en forma de expresarse encontramos la voz, ¿verdad? Tener más grave o más aguda la voz o el acento y rápido distinguir, ay, pues ella viene de la costa o ella viene de Colombia, no, no habla igual que nosotros, o la cuencana, cómo canta. Y luego otros sentidos, piensen ustedes, por ejemplo, los sentidos que tienen que ver con el olfato. Y como somos seres humanos, aprendemos y reconocemos, pues, ay, este es el perfume de mi madre y siempre que lo siento, pues la recuerdo. O yo me acuerdo, yo tuve un abuelo que era muy fumador y entraba a la casa y decía, ay, aquí está mi abuelito, porque había fumado. Era el único que en la familia fumaba. Y entonces, por esas diferencias, nosotros también encontramos, pues, que las personas
representan algo distinto a lo que los otros no somos. Han escuchado esas culturas que dicen, ay, es que ellos huelen a ajo. Y tal vez es por su alimentación, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Algunas de estas diferencias también van a tener una carga positiva o negativa. Yo tengo una hija que sabe decir, ay, a mí me encanta oírles hablar a los colombianos, qué lindo que hablan. Pues tal vez, no, tal vez ustedes en Colombia sí distinguen las regiones. Y una amiga y que tiene una niña en Colombia decía que piensa lo mismo de Ecuador. Lo contrario, es porque le oía como un tono diferente. Digo, pero ¿qué parte de Ecuador? Tenemos distintos acentos. ¿Por qué les hago yo esta reflexión? Y ahora sí voy a poner en el modo de presentación. Miren que el título de esta imagen dice, no somos tan iguales como la ley nos pretende a través de una ficción decir, pues todos son iguales y todos tienen los mismos derechos. En verdad somos muy diferentes. Y somos diferentes por algunas de estas circunstancias, las que están aquí marcadas, vamos a decir que son más bien circunstancias que dependen de la genética, porque uno se parece al papá, a la mamá, pues alguna vez al lechero, no sé, pero a alguien se parece, ¿verdad? Y cuando estamos en un círculo propio, pues inclusive usamos un lenguaje distinto, unos términos distintos que entre nosotros nos comprendemos, pero eso va marcando algunas diferencias y esas son diferencias que están determinadas por la cultura. Entonces pónganse ustedes a pensar cuando se hacían, porque ya no se hacen mucho, pero todavía existen, concursos de belleza, se determinan unos requisitos, ¿no? Entonces, como el requisito para que una jovencita participe en el concurso de belleza. Y entonces los requisitos están alrededor, por ejemplo, de la estatura. ¿Qué estatura piden para una candidata a un concurso de belleza? ¿Alta o baja? ¿Qué les parece? Alta, dice Mario con su gesto. Una estatura alta, ¿verdad? Y el promedio de estatura en nuestro país, ¿cuál creen que sea? A ver, hablemos de Quito. Una mujer en promedio en Quito, ¿qué estatura tendrán las mujeres quiteñas? ¿Será de 1,70 como nos piden para el concurso de Reina de Quito? Menos. Mucho menos, no creo que lleguemos ni a 1,60 en promedio, tal vez 1,55 por ahí. Pero fíjense ustedes que el patrón cultural para elegir a la reina, a la representante, es como una estatura alta. Y si ustedes piensan en lo que sucede, ya no en el concurso donde uno voluntariamente se inscribe o no, sino digamos que uno busca trabajo y encuentra esta noticia de prensa. Se necesita señorita de buena presencia. Antonio, le voy a pedir que me haga la traducción de la frase. Se necesita señorita de buena presencia para el trabajo de tal cosa. ¿Qué significa para usted la buena presencia? La buena presencia es una chica alta, que tenga pues, una belleza física, externa, que sea agradable en el trato, que sea agradable con los clientes, ¿no? Mira, una serie de cualidades, pero también de características. Entonces, la estatura, lo que dentro de nuestro estándar es la belleza, y además ese comportamiento y ese trato. Fíjate que ahí vienen algunas dificultades a propósito de este tema porque capaz, tal vez, estamos entrando en el rango de lo que conocemos como estereotipos, prejuicios e inclusive una posible discriminación. Porque pues el hecho, por ejemplo, de tener una discapacidad física o de no tener tal vez algunos rasgos faciales que son como determinados, adecuados, probablemente ya la descalifica para un trabajo que quizás sí tiene la capacidad de hacer. Entonces yo les hago este razonamiento. No es suficiente que la ley nos diga que tenemos iguales derechos, iguales oportunidades, porque el momento que estas diferencias naturales pasan por el filtro de la cultura, comenzamos a ver que según
el momento, porque antes, por ejemplo, las gorditas eran mejor aceptadas culturalmente que ahora, o según el lugar, porque no es lo mismo, pues vivir en otro lado del país que en este en donde me tocó trabajar, ¿no es cierto? Si yo me voy a buscar un trabajo, pues tal vez no me lo dan. O ni siquiera la gente hace un intento por conocerme o por escuchar mis expectativas o mis capacidades, mis cualidades, porque simplemente a partir de haberme visto, pues ya sacaron una decisión. Entonces, les invito a que con esta breve reflexión de arranque de esta tarde, escuchemos a Natalia para ver cómo esto se relaciona con la temática del enfoque de género y por qué es mejor estar sensibles a esto. Yo les invito a pensar, los que usamos lentes, por ejemplo, si nos quitamos por un momento los lentes, miren ustedes, algunos tendremos mejor facilidad de ver la pantalla. Yo en este punto ya veo como imágenes difusas. En unos casos alcanzo a leer el nombre cuando no están conectados, pero en otros pues ya no alcanzo a ver detalles. Y lo que queremos hablar con perspectiva de género es esta posibilidad de ponernos los lentes, no solo para ver mejor, sino para tal vez ver con otros colores y ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, que no sean solamente estas características perceptibles por la vista o por el oído o por el olfato. Y eso que como estamos en virtualidad, no he hablado del tacto, pues ya les diría yo, tóquense y vean cuál es más suavecito, tiene, o tal vez tiene la barba más áspera. Fíjense ustedes, son diferencias que, por ejemplo, quienes no tienen el sentido de la vista, pues sí lo desarrollan. Y bueno, no voy a hablar del sentido del gusto porque no quiero pasar a un tema que no nos corresponde el día de hoy, pero ya ese será otro taller algún otro día. Así que Natalia, te cedo la palabra y dime, ¿quieres que te ayude pasando las diapositivas? Bueno, sí, Ok, gracias, Eli. Si puedes volver a compartir la claro, con todo gusto. gracias. Ahora sí, ya. Entonces, después de esta introducción y también de esta reflexión que nos ha hecho Elizabeth, ¿no es cierto? Yo quisiera preguntarles, ¿qué saben ustedes, han escuchado, qué conocen sobre lo que es la perspectiva de género, el género, ¿no es cierto? El enfoque de género. Y bueno, y de ahí vamos conversando, ¿no? ¿Quién se anima? Tarde con todos. Buenas tardes. Ya, he escuchado en general, ¿no? De lo que es de género. Y creo que, ok, como ideología, ¿no? Ya. Ok, creo que más yo he escuchado en ese sentido de parte negativa de género, donde muchos o algunos o que va creciendo, pero donde mayoría que no acogen ese término de género, por lo menos para que se vaya ahí camuflando o vaya reemplazando ahora, como sabemos, la cuestión de la mujer identificada como la cuestión de sexo, ¿no? Si es varón o mujer, ¿no? Ya. Gracias, Francis. Tal vez alguien más que quisiera también compartir, que sabe, que ha escuchado, que conoce, si está de acuerdo con Francis o no. Creo que dentro del contexto eclesial, sin Ujú. duda alguna, la ideología del género está muy marcada en la reflexión. Eh, pero de ahí viéndolo un poco más ampliamente, yo creo que es como despertar una cierta sensibilidad a reconocernos diferentes Ujú. y valorar las diferencias que podemos tener. El otro cómo me puede enriquecer. Yo creo que esa es la visión que más bien deberíamos rescatar todos, ¿no? Pero Sí. sí, dentro de la iglesia está esta otra, que es la ideología de género, que ya tiene como un tinte mucho más negativo, diríamos así. Ok, así es. Por eso yo les decía cuando les saludaba al inicio que no es un tema fácil, ¿no? A veces hablar de género, hay distintos enfoques, distintas maneras de mirarlo, ¿no? Y más bien tomando lo que dice
Mario, ¿no es cierto? Yo quisiera como mencionar que esta perspectiva de género nos ayuda a reconocer justamente la diversidad, esta diversidad que planteaba Elizabeth al inicio, que nos hacía reflexionar, ¿no es cierto?, de esta diversidad que tenemos todos, hombres, mujeres, y que esta perspectiva nos permite ver también cómo a lo largo de la historia se ha ido construyendo una humanidad que es diversa, ¿no es cierto? Es diversa, y que muchas veces también ha existido desigualdades, ¿no? Y ciertas cosas que de pronto se han dado por esta misma diversidad, ¿no? Como analizábamos al inicio, ¿no? Entonces, aquí yo les puse, no sé si ven un cartelito que me gustó mucho, ¿no? Y este dice: no naciste impaciente, agresivo, perezoso, irritable, machista, intolerante, arrogante, insensible, egoísta, porque todo esto se ha ido construyendo a nivel social, a nivel cultural, ¿no es cierto? Esto ha sido parte de un proceso de aprendizaje y de socialización. Muchas veces se aprende, ¿no es cierto?, a reaccionar de una manera, a sentir una emoción de una forma, ¿no es cierto? Entonces, así como lo hemos aprendido, hay algunas teorías psicológicas, como la teoría cognitiva, que nos dice que también podemos desaprender. Y un poquito esta perspectiva de género, ¿no es cierto?, nos ayuda a ver justamente o a entender estas distintas normativas, estas distintas leyes, los mitos culturales que se expresan de diversas formas y que también hacen parte de nuestra construcción subjetiva, ¿no? Yo les puse aquí un pensamiento de María del Socorro Vivas, que no sé si la han leído. Ella dice: la perspectiva de género en la reflexión y el quehacer teológico requiere un gran esfuerzo y conlleva a una revolución intelectual interna de orden personal, a una revolución cultural de las mentalidades y a una resignificación de la teología en general. Entonces, un poquito, si nosotros queremos, ¿no es cierto?, un mundo más inclusivo, más democrático, un mundo más justo, más equitativo, ¿no? Necesitamos también revolucionarnos intelectualmente, internamente, cambiar ciertos paradigmas mentales que tenemos en relación, por ejemplo, a estas construcciones sociales que han sido parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Podemos seguir, Eli, con la siguiente. Gracias. Hay una autora que es una historiadora, ella se llama Joan Scott. Ella es una historiadora estadounidense que se especializó en lo que es historia de Francia y también la historia de las mentalidades y las distintas contribuciones que hay en el campo de la historia de género e historia de la mujer. Entonces, Joan Scott destaca que la categoría de género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales. Es decir, las relaciones sociales están constituidas desde lo que sería esta categoría de género, ¿no es cierto? Las diferencias que percibimos entre los sexos justamente es una forma primaria de significaciones de poder. Y aquí voy nuevamente a retomar lo que decía Eli. Cuando una pareja espera un hijo, ¿no? Siempre hay como una tendencia a nivel social, ¿no?, que nos dice que mejor que sea un hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres sufren, porque los hombres son más descomplicados. Entonces ahí ya vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo desde antes incluso de nacer nos van ubicando en una posición incluso significante de poder. Es mejor ser hombre que ser mujer, ¿no? Pues puede ser al revés también, ¿no? Entonces, el género puede definirse como un conjunto de elementos, ¿no?, de creencias,
de rasgos personales, de actitudes, de sentimientos. Aquí yo les puse dos imágenes, no sé si ustedes han visto, hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, Intensamente creo que se llama, ¿no? Y es justamente una película donde vemos las emociones que plantea uno de los psicólogos, ¿no? Que estas diversas emociones que hay. Entonces está la tristeza, está la ira, y muchas veces también estas emociones se asocian a los géneros, a los distintos géneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres casi siempre tienen como más posibilidad de sentir tristeza, ¿no? Más posibilidad. ¿Por qué? Porque así se ha ido constituyendo socioculturalmente, mientras que a los hombres se les ha permitido sentir más em, enojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres no expresan el enojo porque no se les ha permitido, pero sin embargo está ahí reprimido. Y esto obviamente afecta también a lo que sería su salud mental. Al igual que los hombres, a veces no se les permite expresar la tristeza porque se piensa los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres pueden incluso gritar, pero no llorar, ¿no? Entonces, también estas son como los sentimientos, las emociones, las actitudes que hacen parte de una persona, ¿no? Entonces, esto va conformando la sociedad, la forma de relacionarnos con los otros, ¿no? Se comprende que entonces desde esta perspectiva hablamos de un sistema de género. Entonces, sigamos, por favor, Eli. Scott señala que hay 4 aspectos o niveles diferentes, pero que están interrelacionados. Y esto a mí me parece muy interesante porque, de hecho, les voy a comentar una reflexión que hice cuando ponía esto, ¿no? Entonces, los símbolos y las representaciones a veces son contradictorios. Tenemos símbolos, por ejemplo, de la mujer, que a veces son contradictorios, ¿no? Yo pensaba, a veces la sociedad, por ejemplo, ¿no? Le dice a las mujeres, uy, te quedaste embarazada, qué desgracia tan grande, ¿no? Mientras que por otro lado hay una exaltación a lo que es la maternidad. Y estos son símbolos y representaciones contradictorios de algo que hace parte de pronto de lo que sería este imaginario de la maternidad, ¿no? Luego tenemos los conceptos normativos que a veces se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales o políticas, ¿no? Entonces, cómo esto también ha cambiado en el tiempo, ¿no? Bueno, ahí Eli me puede ayudar un poco en el tema legal. Hace algunos años las mujeres no tenían un poder de decisión legal, dependían del padre o del esposo. Tampoco podían divorciarse, ¿no? Son situaciones que han ido cambiando a lo largo del tiempo desde la parte legal, por ejemplo, ¿no? No sé hace cuántos años las mujeres pueden decidir comprar y vender, por ejemplo, Eli. A finales de los años 70, porque hasta entonces, una vez que estaban casadas, se consideraba que tenían una incapacidad relativa, entonces siempre era su esposo el que iba a resolver cualquier asunto patrimonial, o sea, inclusive los bienes de ella los administraba él. Y es después de los 70 que recién comienza a darse pues la capacidad jurídica para que las mujeres tomen decisión sobre sus bienes, pero respecto de los bienes que tienen en matrimonio, pues siempre seguía siendo el marido el administrador de la sociedad conyugal. Y es recién a finales de la década del 80 donde comienza a decirse cualquiera de los dos puede administrar, pero ahora ya es absolutamente obligatorio, inclusive cuando se van a casar, que les pregunten. Antes no se preguntaba, se pensaba que siempre iba a ser el administrador de los bienes de la pareja, ¿no? Gracias, Eli. Entonces vemos cómo también todos estos conceptos normativos van cambiando en relación a los hombres, a las mujeres, y también, por ejemplo, en la educación. Ahí yo me acordaba de mi abuela, que ella, me acuerdo, me contaba que siempre quiso estudiar, siempre quiso ir al colegio, pero no le permitían ni la familia ni su entorno. Entonces ella llegó a la primaria, pero era una mujer muy curiosa, entonces ella, si hubiera podido, hubiera llegado a la universidad, de hecho, pero vivía en un pueblo del Ecuador, en Guaranda, entonces ella no pudo seguir
estudiando, sino concluir la primaria. Y luego, claro, el rol de ella siempre fue pensar en su casa, en su marido, en su familia, en su hija, mi mamá, ¿no? Y ella, bueno, trataba de alguna forma de leer, leía lo que podía, pero no pudo estudiar, ¿no? Entonces, también esto ha ido cambiando. Ahora vemos que las universidades tienen más mujeres a veces que hombres en las aulas, ¿no? Y es así, ¿no? Como los distintos contextos, las distintas épocas van cambiando estos conceptos normativos. Cuando yo estudié, por ejemplo, no quiero entrar en otro tema polémico, pero lo quiero mencionar también, a mí me enseñaron, por ejemplo, que la homosexualidad era una patología, ¿sí? Y vemos que ahora en los manuales diagnósticos ya no está considerada como una patología, ¿no? Entonces son justamente estos conceptos que van cambiando a lo largo del tiempo. Otro aspecto es la dimensión política e institucional de todo lo anterior, ¿no es cierto? Del sistema de parentesco, del mercado de trabajo, de las instituciones relativas a la educación, la economía, la política. Y también otro aspecto importante es la construcción de la identidad subjetiva que se va dando justamente en torno a todas estas vivencias, aprendizajes, a estos cambios que se dan a lo largo del tiempo. Entonces pensemos en una persona que nació hace 30 años, 40 años atrás o antes, seguramente su perspectiva, ¿no? Su construcción, su identidad es diferente a alguien que nació en estos o que nace en estos últimos años, ¿no? Sigamos, Eli, gracias. ¿Podemos cambiarle a la siguiente? Gracias. Ya le cambié, no la puedes ver. Sí, ahí está. Entonces, la noción de género surge, ¿no es cierto?, de que la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos solamente naturales o biológicos, sino que además son construcciones sociales, ¿no es cierto? En este sentido, la existencia social histórica de los géneros es el modo fundamental cómo la realidad social se organiza. Se divide simbólicamente y también se vive empíricamente. Entonces, una mujer, ¿no es cierto?, que creció en una familia, por ejemplo, donde uno de los imaginarios era, por ejemplo, esperar que llegue su príncipe azul, así lo va a vivir, de esta manera. Y a través de la historia, todas las sociedades se han ido construyendo a partir de las diferencias anatómicas de los sexos. Por eso hablamos siempre del binarismo sexual, ¿no? De hombre-mujer. Diferencias que muchas veces se han convertido en desigualdades sociales y políticas. ¿Por qué? Porque no solamente están el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Entonces, porque su subjetividad, su identidad se construye no solo en función de lo biológico o de lo natural, sino también en función de las construcciones culturales. Y no podemos negar que hay estas diversidades, porque las hay, y sabemos que las hay, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo interesante de esta perspectiva de género es entender por qué surgen justamente estas diversidades y por qué se va construyendo así también la identidad de las personas. Los estudios de género, un poquito para contextualizar, ¿no es cierto?, surgen de manera sistemática en la década de los 70 en Estados Unidos. Y justamente surge como consecuencia de todo lo que plantea el movimiento feminista, ¿sí? La génesis de esta noción se remonta al siglo XVII con el pensamiento de Poulain de Barré, ¿sí?, que es autor de la filiación cartesiana, quien publicó 3 textos en 1673, 74 y 75. Y en estos debatió justamente acerca de la inferioridad de la mujer. Entonces, la idea central de él es considerar, presentar la desigualdad social entre varones y mujeres. Una desigualdad que es histórica, ¿no es cierto? Todos sabemos que ha habido una desigualdad, ¿no? Y esto no como consecuencia de la desigualdad natural, sino como una propia de la desigualdad social y política.
¿no? Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo las leyes eran diferentes para hombres y mujeres, cómo el acceso a la educación era diferente para hombres y mujeres, cómo el acceso a lo laboral también era diferente para hombres y mujeres. Y habían muchas teorías que postulaban que las mujeres tenían una inferioridad o que existía una inferioridad en lo que era la naturaleza femenina. Por ejemplo, en alguna ocasión yo recuerdo cuando se empezó a hablar de la inteligencia emocional, fue todo una revolución, porque antes se hablaba solo de la inteligencia racional. Entonces, cuando se empieza a hablar de la inteligencia emocional, es como que se le da más cabida a esta naturaleza femenina, porque estaba asociado más a la emoción, esta naturaleza femenina, ¿no? Pero sin embargo fue difícil que este grupo, por ejemplo, de científicos, hombres por lo general, acepten también esta propuesta de Goleman, ¿no? De que no hay una inteligencia única, racional, sino que hay diversas inteligencias y una inteligencia emocional también. Este concepto, ¿no es cierto?, de género presenta su mayor desarrollo con el aporte que realizó Simone de Beauvoir, no sé si ustedes han escuchado de ella, en 1949 con su obra El segundo sexo. Y ella justamente ahí propone que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Es decir, no hace falta solamente la parte biológica para ser mujer. Una mujer se va construyendo a medida, incluso desde el deseo mismo de sus padres antes de nacer. Y luego con todo lo que implica ser mujer en la familia, en su ámbito educativo, en la sociedad, en su cultura, ¿no? No es igual una mujer ecuatoriana que una mujer española, que una mujer marroquí, que una mujer china. Es decir, en cada ámbito cultural hay diferencias de lo que es ser mujer, de lo que implica ser mujer, ¿no? Entonces, ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Esto decía Beauvoir, ¿no? De Beauvoir. Es el conjunto de la civilización el que elabora este producto al que se califica femenino. Pasemos a la siguiente. Ya está. ¿La visualizamos? No. Qué raro. No, todavía. Ahí está bien. Bien, entonces la perspectiva de género requiere una mirada ética del desarrollo y la democracia como contenido de vida. De esta forma se puede hacer frente a la desigualdad. Y yo creo que es importante entender, ¿no es cierto?, justamente esta construcción social, cómo influye en estas relaciones de poder que hay entre mujeres, hombres, hombres, mujeres, ¿no es cierto?, entre las diversidades que hay, ¿no? Es una toma de posición política, evidentemente que sí, asumir esta perspectiva es una toma de posición política frente a la opresión de género, ¿sí? Es una denuncia de sus daños. Los colectivos feministas, ¿qué es lo que hacen? Denuncian, ¿no? Bueno, hay diversos colectivos feministas, pero digamos que es básicamente lo que han hecho. Por ejemplo, en la historia denunciaron que las mujeres no podían acceder al voto. Entonces, las mujeres hoy en día podemos votar, ¿sí? Pero también la presentación de alternativas para erradicarla. Entonces, no es solamente denunciar, sino también buscar alternativas para erradicar las injusticias sociales, para erradicar estas diferencias que causan daño, digamos así, ¿no es cierto? Y construir un orden que es más igualitario en el sentido no de que todos somos iguales, ¿no? Como decía Eli al inicio, sino que en las diferencias exista igualdad, que sea más equitativo, justo de géneros, ¿no? En la forma más justa posible, de manera simultánea y concordante. El desarrollo personal y colectivo de cada persona y de cada comunidad. No sé si algo de lo que he mencionado les ha generado alguna inquietud, alguna pregunta. No sé si continuamos y al final dejamos las preguntas mejor, si les parece. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora Eli va a continuar un poquito más. Sí, gracias Natalia. Es muy importante
pensar que, bueno, el tiempo es corto y a veces se necesitan semestres completos para desarrollar esta temática, y lo que pretende esta charla es como generarles la curiosidad, y por eso se llamaba la sensibilidad suficiente para abrir el razonamiento a algo que no estaba visto antes. Es decir, cuando decíamos yo ponerse los lentes, es solamente para ver con mayor claridad cómo impacta una situación determinada de manera diferente a un hombre y a una mujer. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la educación, ante austeridad económica, cuando se toma la decisión de quién se mantiene estudiando, si el hijo o la hija, probablemente pasan por una preocupación en esa familia de quién creen que necesita más avanzar en sus estudios. Y esos impactos diferenciados, eso es lo que nosotros estamos llamando de perspectiva de género, porque es visibilizar a las mujeres que antes no se las veía, porque era más fácil simplemente no verlas. Esa era una invisibilidad. ¿Por qué algunas personas creen que esto es una ideología? Regresando un poco a la preocupación que algunos ya lo mencionaron, Francis entre ellos. Porque pareciera que se llega con esta temática a romper los paradigmas de lo que estaba tan fácil, pero si era tan fácil creer que para eso nació una mujer, para tener hijos. Pero además de eso es un ser humano racional, con capacidades, que puede hacer lo mismo que un hombre y depende, por supuesto, de las oportunidades que tenga. Pero también reconocemos, como dice Natalia, que hay unas cosas que no podemos hacer igual. Es decir, solo la mujer puede gestar a un hijo en su vientre, solo la mujer dará de lactar a un hijo, amamantará a un niño. Pero no quiere decir que el padre de ese niño no puede estar involucrado en la crianza y en el desarrollo de ese niño. Entonces, ir de alguna manera haciendo estos replanteamientos ha generado una incomodidad a quienes han estado manejando, digamos, o controlando la vida social. Y eso se refleja también en la temática del reconocimiento legal. Un cuadro que espero que no les resulte muy complicado, pero porque, como ustedes saben, en muchos instrumentos internacionales se comienza a reconocer este tema de que las mujeres también tenemos derechos, pero los hombres también, porque además hay que pensar que, así como decía Natalia, la construcción de la feminidad ha sido como más complicada para las mujeres, para los hombres ha sido también muy complicada. Es decir, todos los hombres han tenido que mostrar masculinidad, fuerza, destrezas. Y en el sistema internacional de los derechos humanos, lo que se está hablando es de un concepto de dignidad. Veamos este cuadro dividido hacia la izquierda primero. Los derechos humanos se basan en una dignidad humana que finalmente se reconoce para todos y para todas, seamos a título individual o a título colectivo, tanto en las normas internacionales como las de Naciones Unidas o las de los sistemas de estados americanos, como lo que nosotros tenemos en nuestras normas nacionales. Pero ahora, ese reconocimiento no se hace espontáneamente, no es que un día se despierta un presidente, y que dicho sea de paso, ya les contaré, en Latinoamérica en este momento no hay ni una sola presidenta, a diferencia de países del mundo como en Europa, que hay, pues tengo por aquí los datos para compartirles, pero en Europa hay por lo menos 12 o 13 presidentas entre 42 o 49 países. En África hay 4 presidentas, en Asia hay 4 presidentas, pero en Latinoamérica no hay ni una. Entonces, es como decir, ¿qué pasa cuando hay una presidenta mujer que mira desde otra realidad esta situación? Bueno, si hay legisladoras, eso sí hay, o si hay mujeres ahora en función judicial, porque ya pasaron por la oportunidad de estudiar. Pero entonces se ha dado una construcción histórica que ha permitido que estos grupos cuestionen estas relaciones de poder y digan, bueno, mirémonos unos a los otros en esta relación de alteridad, veamos cómo en estas relaciones todos tenemos que convivir. Y entonces hace sentido que hablemos de este concepto del reconocimiento de derechos. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes, hay 3 elementos en la dignidad humana que a propósito del tema de género es importante recordar. Vivir bien, y hace un rato me hacía la pregunta Natalia,
¿Tengo yo acceso a recursos suficientes que aseguran mi calidad de vida? O de pronto hay tantas mujeres, ni siquiera están casadas, pero de parte de sus hermanos, por ejemplo, han sido despojadas porque pues a ti no te toca heredar nada. Y sin embargo, probablemente esa fue la hermana que se quedó al cuidado de los padres hasta su edad más mayor, ¿no es cierto? Y con enfermedades y cosas. Y sin embargo, el momento de decidir sobre bienes, pues ellas no pueden acceder a recursos. El otro concepto de dignidad humana que está vinculado con el anterior es el de vivir sin humillaciones. Entonces, reconozco que tienes una integridad física, sexual, psicológica, que tienes una vida libre de violencia. Y no solo porque eres mujer, también puede ser un hombre que ha sido violentado porque no entraste en este paradigma de ser el hombre que mostró que podía pegarse con cualquiera o que podía tener a varias mujeres haciendo pareja o que podía inclusive, no sé, demostrar que se imponía sobre otros. Y esos hombres también terminan afectados. Y luego, el vivir con autonomía, esta privacidad, la capacidad de tomar decisiones, que nadie se meta en tu vida si es algo que tú puedes estar debidamente informada y después de eso decidir. Entonces, todo eso es parte de este concepto de dignidad humana que, al menos en la normativa ecuatoriana, habla también ya no solo de una dimensión personal, sino también de una dimensión colectiva y en respeto con una naturaleza que es donde nosotros sobrevivimos, digamos. Si se hace mucho daño ambiental, el planeta Tierra seguirá dando la vuelta alrededor del Sol, pero no sabemos si es que la humanidad sobrevivirá. Entonces, bajo esas ideas, yo solamente les invito en estos últimos minutos a mirar conmigo despacio un gráfico que representa este tema del que estamos hablando. Es decir, cuando nos ponen esa idea de que esto se trata de una ideología, un adoctrinamiento, tal vez lo que me están quitando son los lentes para ver con claridad lo que sí tengo que comenzar a ver en mi vida y en la de quienes me rodean o en quienes yo hago incidencia desde el rol que la vida me dio. Tal vez soy maestra, tal vez soy una líder comunitaria, tal vez soy un motivador eclesiástico. ¿Qué es lo que yo puedo lograr para que no sea esto como nos están tratando de mostrar como que fuera una guerra de sexos, que no es? ¿Por qué? Porque no es si ganan los hombres o ganan las mujeres. Tenemos que todos salir beneficiados de un mundo en donde se superen las relaciones de poder, donde la gente deje de estar confundida, sino que pasa por ahí, que mucha gente no sabe a quién preguntar de qué se trata esto. No hay suficiente información, se les amenaza provocando miedo o se les obliga a guardar silencio a las personas y entonces muchas veces eso tiene que ver con estas temáticas que estamos hablando hoy y decimos, pero ¿por qué antes se dejaban las mujeres tratar así? ¿O por qué a los niños porque tenían pues tal vez una discapacidad o pertenecían a una etnia específica no se les reconocía sus derechos? Porque había alguien más poderoso que no permitía que alguien se ponga los lentes y que mire qué es lo que realmente está pasando. Entonces, ¿cuál es el cambio al cual nosotros queremos invitarles a plantearse qué hacer? Yo voy a colaborar para que la gente se sienta en igualdad de condiciones al momento de tomar decisiones, o porque tiene más dinero, o porque es más viejo, o porque él es hombre y ella es mujer, uno se le impone al otro. Yo voy a ser un agente de cambio para dar claridad ante la confusión o voy a asegurarme que las personas estén debidamente informadas. Por ejemplo, este ejemplo que hace un rato les ponía, ¿no? ¿Quién tiene que, por ejemplo, tomar decisiones del dato de repartir una herencia? ¿Serán solamente los hermanos o habrán también participación de las hermanas? ¿Qué pasa con la seguridad, con gente tranquila y segura sobre lo que tiene que decidir y sin problemas de expresarse? Cuando estos temas comenzamos a verlos con este otro lente, por supuesto, aquí algunas ideas. Quiere decir que estamos finalmente logrando una formación integral que no depende solamente de ser abogada o de ser psicóloga, pues uno lo hace con una visión integral desde la que quiera que sea su disciplina y su área de trabajo. Tal vez hay que revisar la norma, a veces
la Constitución dice muchas cosas que uno no entiende, pero pues ahí señala algunos asuntos que voy a referirme enseguida. Saber que sí hay ahí unos conflictos, no cerrar los ojos y creer que no, aquí no pasa nada, todo está bien, porque estaríamos naturalizando estas dificultades. Y pues procurar construir consensos, llegar a acuerdos en lugar de pues hacer de esto una guerra. Para eso, ¿qué necesitamos? En la comunicación asertiva, como ustedes saben, una de las principales herramientas es la escucha activa. Saber cuáles son sus expectativas, qué temores tiene, tratar de que los que no tienen voz sean escuchados. El lenguaje inclusivo, que a la gente anda pues ahí haciendo unos comentarios de que por qué usamos la X, que por qué ponemos todes. Bueno, el punto es cómo nos referimos a alguien y le preguntamos, ¿y tú cómo quieres ser llamado? Y eso supone, por ejemplo, a veces el enfoque de discapacidad. Ya no volvemos, nosotros ya no hablamos de nadie como inválido, ¿verdad? Porque esa palabra era una palabra ofensiva. Pero ¿qué pasa si es que a esa persona le decimos, tú no eres un discapacitado, pero tienes una discapacidad? Miren la diferencia, es una situación que le afecta, no es algo de su esencia. Y así es como tomamos posiciones claras frente, por ejemplo, a grupos de atención prioritaria. Esta es una niña o esta es una adolescente que se quedó embarazada, pues entonces tiene tal vez necesidad de una atención prioritaria por esa condición de vulnerabilidad. No porque yo le esté juzgando si el embarazo fue consentido, cómo llegó a estar embarazada. Peor si es que fue un embarazo forzado a partir, por ejemplo, de un abuso sexual. Y ver cuáles son sus derechos, identificar qué pasa con la violencia. Imagínense los datos que tenemos ahora, que antes nadie los veía porque decían estos asuntos se tratan dentro de casa y no se sacan los trapos al sol. Pero ¿cuántas familias han estado violentando derechos de sus niños, de sus niñas? Y pues no decíamos nada. Y todos los temas de desigualdad que hablamos, de discriminación, de exclusión y marginación. Miren, nuestra sociedad es una sociedad, la ecuatoriana, que está enfrentando en los últimos años grandes desafíos, no solo este de la pandemia. La pandemia vino a agravar cosas que ya pasaban antes. ¿Qué pasó con todo el flujo migratorio? Porque hemos tenido migración del país ecuatoriano hacia el exterior, pero también la recepción de gente que ha llegado desde Colombia primero, ahora desde Venezuela. ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cuál es la reacción frente a eso? ¿Cuáles son esos grupos con los que estamos interesados a trabajar? ¿Qué mirada realmente estamos poniendo? Porque, por ejemplo, me quedó que Janet me decía, yo trabajo en Cáritas. Y estás en Cáritas con una decisión específica de a quién atender. Y no puedes decir, pues no atiendo a nadie más, porque de pronto comienza a haber una presión de atención de un grupo determinado y hay que verlo con quién lo haces. Y si no puedes hacerla sola, capaz que tienes que armar, como señala aquí esta última imagen, redes de trabajo, porque a veces uno no alcanza solo. O la institución en la que yo estoy o en la iglesia en donde estoy trabajando, pues los recursos son limitados, pero bueno, decido que sí me interesa el tema. Y miren, y aun cuando no lo crean, a propósito de todo lo que hemos hablado, esto tiene que ver con género. ¿Y por qué? Porque solamente pónganse a pensar, yo les dije en la primera parte de esta tarde, ¿qué diferencias encontramos? Y creo que una de las diferencias principales es que unos son hombres y otras somos mujeres, ¿verdad? Y ya basta con que hayamos nacido sexualmente entre hombres y mujeres para que ahora nos pongamos a pensar qué aspiraciones tenemos. Fíjense en que no es casualidad, lo ha dicho Natalia, que nosotras ahora estemos aquí conectadas para darles una charla porque somos profesoras de la universidad. Y Natalia ya nos contó, hace 2 generaciones en su familia las mujeres no iban ni siquiera a la secundaria, menos a la universidad. O sea que a vuelta de 2 o 3 generaciones cambió la realidad del acceso de las mujeres a la educación. La cuestión es que no con eso se ha ganado todo lo que tenemos que ganar, que es igualdad de oportunidades. Y no con eso se ha evitado que muchos hombres también estén permanentemente afectados por una serie de prejuicios de que a todos los hombres les debe gustar el fútbol, que a todos los hombres les debe gustar tener muchas mujeres. No es así. Es decir, es como mitos que debemos ir quitando. Yo quisiera más bien ahora abrir el espacio de diálogo. Hay algo en el chat que no sé si es
Ah, que me piden que repita el cuadro anterior. Este que fui desplegando de a poquito, yo lo hago con gusto. Además, tengo que decir que este cuadro fue un cuadro desarrollado por una compañera que lamentablemente ya no está entre nosotros, pues se adelantó a la presencia del Señor. Pero ella tenía muy clara la idea de que cuando hablamos de temas relacionados con género, no estamos solamente viendo una situación de hombres contra mujeres, sino estos elementos que son como, a veces no se dan todos, pero se dan unos de ellos, y frente a esos está pues nuestra opción de trabajo. Vamos a ayudar en decisiones, claridad, información, seguridad, libertad de expresión y lo que les había dicho. Tan poquitos los minutos nos resultan y porque queremos escucharles a ustedes, pero ojalá pudiéramos invitarles a algunas de las otras actividades que estamos haciendo en la PUSE para detallar, digamos, esta información y darles las herramientas que necesitan. Y finalmente esta palabra, ¿no? Es una palabra que nos atraviesa. Lo que quiero decir es, cuando ustedes han oído el concepto este de transversalización del enfoque de género, es porque si no nos reconocemos como lo que somos, hombres y mujeres con nuestras propias realidades, pues no llegamos a algo que nos ha definido durante tanto tiempo. Eso es. ¿Les he compartido el cuadro, sí o no? No, creo que compartí la pantalla. ¡Ay, perdón! Cometí un error. ¿Cómo no me indica? Pensé que les estaba compartiendo el cuadro de nuevo, poco a poco, como lo que dije. Lo siento. No me di cuenta que no se veía, pero estos son los temas que, y lo último que terminaba con este tema de la transversalización. Muy bien, Napoleón, entonces dinos tú cómo abrimos el diálogo en este grupo y quién quiere decir algo o preguntas o qué más quieren profundizar. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Natalia, por vuestra experiencia, experticia en el ámbito y por vuestra sensibilidad, ¿no? De abordar esta temática tan sensible con esta gentileza, humanidad, ¿no? Que es algo muy positivo. Muchas gracias. Ahora abramos espacio a alguien si tiene algunas preguntas o algunos comentarios direccionados a nuestras dos exponentes. Por favor, pueden activar el micrófono y dirigirse directamente. Yo quiero leer una pregunta que ha escrito Doris y dice, con romper con esos paradigmas que se han construido por el patriarcado, que promueve y que generan como consecuencia esa violencia física, social, cultural y religiosa. Perdón, Doris, hice una traducción directa del portugués. ¿Cómo romper? ¿Qué respuesta le darías, Natalia, a esto que nos pregunta Doris? Bueno, yo creo que el cambio empieza por nosotros, ¿no? Por esta mirada distinta que podemos tener sobre lo que siempre hemos visto como que es así y ya. Es decir, si nosotros cambiamos nuestra perspectiva sobre los demás, ¿no? Si nosotros vemos y aceptamos las diferencias que hay entre las mismas mujeres, entre los hombres también, ¿no es cierto? Si vemos una sociedad diversa, creo que ahí empieza el cambio, ¿no? Creo que el mirar al otro como que fuera también uno mismo, ¿no? No mirarle al otro como el otro desconocido, distinto, sino mirarle al otro como alguien cercano, como un yo y no como un solamente otro, ¿no? Entonces, eso. Muy bien. Estefanía nos está levantando la mano. Por favor. Buenas tardes con todos. Estoy conectada desde la ciudad del Puyo. Qué gusto. Me enteré por redes sociales de este seminario y la verdad me llamó la atención. Mi pregunta es respecto a una temática que yo lo observo muy a menudo, sobre todo lo he visto entre varias jóvenes de mi edad. Generalmente, y a mí sí se me presenta una duda y aprovechando este tema quiero plantearlo. Si estamos hablando o si se habla de que en tiempos anteriores se consideraba mucho el machismo presente en el que las niñas, como decía Natalia, las niñas no podrían estudiar aunque tenían ese espíritu de superación. Pero hoy por hoy observo, yo he observado porque lo he visto entre
colegas mías. Yo estudié como profesión ingeniería civil y entonces es una carrera que efectivamente está colonizada por varones. Sin embargo, ha ocurrido que yo lo he presenciado, lo he vivido en carne propia y lo he visto en colegas mías, en donde está ocurriendo una situación distinta en el que a la mujer le hacen creer que para poder avanzar en la profesión tiene que volverse un hombre y entonces se empieza a masculinizar a la mujer. También se le ha hecho creer a varias de mis colegas que por ejemplo, que han han entrado en maternidad, que es lo peor que les puede ocurrir, porque un hijo hoy por hoy es una barrera para una mujer. Entonces, en qué tiene que ver el género? La verdad, estoy tratando de discernir lo que ustedes comentan, porque si antes, si antes había un machismo en donde la mujer no podía estudiar, ahora se le hace creer a mujeres, tengo colegas que han decidido, por ejemplo, dejar la profesión un tiempo, dejar de ejercer la profesión para dedicarse ellas a cuidar a sus hijos, y las veo que prácticamente han sido apedradas por sus parejas, por sus familiares, por sus amigas. A una de ellas le dijo una compañera: ¿cómo va a ser posible que quieras quedarte en tu casa ni que fueras un florero? ¿Y dónde está tu profesión y todo lo que has estudiado? Entonces, están empezando a hacer sentir mal a una mujer por el hecho de que decide ser madre y decide cuidar ella de sus hijos. Entonces, yo veo como hay ahora un cambio de 180 grados en donde a la mujer le hacen sentir menos por el hecho de querer, por ejemplo, encargarse de sus hijos y dar vida, porque hemos sido creadas para dar vida. Y una de las conferencias que ustedes también que vi es la otra de maternidad y espiritualidad. Entonces, yo quiero encontrar ese equilibrio del hecho de que la mujer sin duda está abierta a estudiar, a prepararse, a que entre en un ámbito laboral, no a mostrar competencia, sino a mostrar que es competente, pero también sin olvidar el hecho de ser mujer, esa capacidad que tiene para dar vida y no sentirse menos por ello. Entonces, yo quería que ustedes, por favor, me guíen en esto, me ayuden, cómo llegar a ese equilibrio, considerando toda esa potencialidad y esa fuerza, ese poder que tiene la mujer por el hecho de ser mujer y no por ser competencia ni tampoco por querer ser un remedio de un varón, con el debido respeto a los caballeros que están presentes. Pero creo que la mujer de por sí, por ser ella, pues tiene poder. Eso nada más. Muy gentil, gracias. Natalia, por favor. Bueno, primero yo y luego vas tú, ¿ya? Bueno, yo creo que lo primero es romper estereotipos, ¿no es cierto? Estereotipos que asignan una ubicación o ciertas creencias, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos valores a lo que sería lo femenino, ¿no? Y de alguna manera lograr también dar importancia a aquellos aspectos que siempre han sido considerados como femeninos y menos importantes que los masculinos, como el tema, por ejemplo, lo que tú mencionas, la maternidad, el hecho de poder cuidar a los hijos, ¿no? Con Elizabeth justamente participamos en una investigación sobre parentalidad en la PUCE y nosotros veíamos la importancia que debe tener en los distintos ámbitos sociales, por ejemplo, el espacio universitario, que se den ciertas políticas que puedan asegurar que los estudiantes que son madres, sobre todo, también padres, pero sobre todo madres, porque hay una diferencia también en relación a la carga de estudios, a la carga de actividades que tienen, para que puedan facilitar, ¿no es cierto?, la culminación de sus estudios. Pero también no solo eso, sino justamente para que se rompan estos estereotipos de que los estudiantes que son mamás y papás no pueden ir a la universidad porque no deben estudiar, sino deben quedarse en la casa cuidando a los hijos. Entonces, lo importante yo creo que es eso, ir entendiendo que hay una corresponsabilidad social entre estas distintas actividades y que aquello que ha sido considerado como lo femenino debe ir tomando mayor importancia a nivel social y también deben irse rompiendo estos estereotipos asignados como muy específicos a lo que es ser hombre, a lo que es ser mujer. Y como tú dices, ¿no? No es generar una competencia de que las mujeres ahora ya ocupan los cargos que antes ocupaban los hombres, sino también que se dé la importancia a aquellas actividades que estaban o que están asociadas a lo que es el campo femenino. No sé si Eli quiere complementar. Yo añadiría a esta interesante reflexión de Estefanía que
Si la decisión es libre y debidamente informada de una mujer que tiene por supuesto, una preparación profesional y decide sin presiones ejercer la maternidad por el tiempo que ella quiera hacerlo, pues lo importante es apoyar esa decisión. Lo grave es que sea lo contrario, que sea impuesta, que alguien le diga, pues mientras tú estés embarazada o en periodo de lactancia, mejor no aparezcas por acá, por la obra, porque no te queremos ver. Y entonces quiere decir que no se puede garantizarle el derecho que ella tiene, por otro lado, a su desarrollo profesional. Pero lo que tú habías hablado respecto de la masculinización en tu profesión y en otras, se ve mucho porque ese es el estándar con el cual se construyeron algunas profesiones. Y lo que queremos decir ahora es, si es que tuviéramos puestos estos lentes que nos permiten ver con más claridad los impactos de esas formas de concebir el ejercicio profesional, entonces podríamos construir una nueva realidad, no solo como la nueva normalidad a la que vamos a regresar cuando este tema de la pandemia comience a superarse. Pero, por ejemplo, yo voy a hablar de las realidades de los estudios jurídicos, que es el que estoy cercana por mi profesión. Las mujeres saben que estando en periodo de lactancia, se quedan por fuera de las reuniones que se hacen pasadas las 5 de la tarde porque ellas ya salieron antes del estudio. Y como esas reuniones son reuniones donde se asignan clientes o se desarrollan temas de casos, entonces ellas están perjudicadas. Si es que hubiera un cambio real y no una idea de exclusión, entonces estaríamos frente a una, digamos, a una nueva o a una transformación social donde estos temas se vean con mayor sensibilidad. Eso es lo que yo quisiera añadirte, Estefanía. Perdóneme un segundo que tengo una llamada desde el exterior porque a las 5 tenía fijada una reunión. Un segundito, por favor. Listo. No sé si mientras tanto vamos avanzando con Antonio, que alzó la mano, Verónica también está alzando la mano y alguien más, no sé. Empecemos por Antonio, ¿sí? Agradecer a las dos compañeras que han hecho con mucha claridad y me parece que mucha profundidad han abordado el tema, ¿no? Yo soy presbítero, soy cura diocesano de la Iglesia Católica y todos estos temas son muy, muy sensibles, como decís al principio, ¿no? Yo creo que tenemos algunos retos importantes. En primer lugar, ser capaces de elaborar herramientas para transmitir otro tipo de información, ¿no? O sea, que muchas veces la gente confunde, lo contrario al feminismo es el machismo. No, lo contrario al feminismo es el embrismo, pero no el machismo, porque el feminismo lo que busca es la igualdad de todos, busca la justicia, busca el acceso de oportunidades, ¿no? Y es muchas veces la ignorancia de las personas que tienen un poder o el poder de la toma de decisiones sobre todo, en la que la mayoría no hay mujeres, en concreto en la Iglesia Católica. Creo que tenemos un reto muy importante en cómo hacer llegar a estos sectores este mensaje, porque me imagino que muchos y muchas de los que estamos aquí estamos más o menos concientizados y vamos haciendo ese proceso de ponernos esos nuevos lentes de los que nos hablaba la compañera, ¿no? Pero cómo hacer llegar el cambio donde verdaderamente tiene que llegar, que es en los espacios de las tomas de decisiones, ¿no? Es una pequeña reflexión. Gracias. Gracias, Antonio. Muy de acuerdo. Verónica y luego Tami, que alzó la mano también. Yo solo quiero 2 segundos para despedirme. Me requieren en esta otra conferencia. Yo no sabía antes que estaba obligada a estar ahí. Entonces necesito separarme, pero dejo con Natalia y gracias a todos. Gracias, muy amables. Gracias, Eli. Bueno, yo también en unos pocos minutos también me retiro, pero hasta mientras vamos a seguir. Por favor, Verónica y luego Tami. Bueno, encantadísima. La verdad es que no lo digo por un cumplido, sino porque realmente, la verdad es que no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar en esta charla, ¿no? Yo soy pastora luterana, me formé en Argentina, he pasado por todos los procesos que se han dado de matrimonio igualitario, de españolización del aborto, inclusive cuando estaba en Buenos Aires. Me ha sorprendido muy gratamente la forma en cómo han abordado temáticas que son muy complejas, que se prestan para muchas contradicciones, porque hay discursos elaborados, instalados,
fundamentalistas dentro de nuestras iglesias que complican mucho el avance, el entendimiento de eso, de la sociedad, de la comprensión del otro y de la otra, y del relacionamiento, ¿no? Todavía tenemos muchos grupos fundamentalistas en nuestras sociedades, y voy a hablar a nivel regional inclusive, que dificultan este paso cuantitativo, ¿no? Y cualitativo, más bien dicho, este paso cualitativo, este salto que yo considero que es imprescindible, que ustedes han abordado también, el desmitificar, el quitar el tabú sobre ciertos temas de homosexualidad, el tema mismo del género. O sea, cuán amenazante ha sido el tema de la ideología de género para muchos sectores de religiosos en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, un poco haciéndome eco de lo que observaba a Antonio María, que me antecedió en la palabra, ¿cómo manejar el tema para que precisamente esto sea abordado, pero a profundidad, desde el respeto al otro, a la otredad en general, ¿no es cierto? Y cómo salir a veces de ese hoyo imbricado que a veces nos complica tanto el relacionamiento entre los distintos componentes, digamos, sujetos y sujetas de la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias y repito, estoy gratamente impresionada. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica, por las palabras. Tami, ¿quería mencionar algo? Sí, yo solamente quería complementar lo que habló anteriormente en la parte laboral. Yo tuve una experiencia de que cuando yo tenía mi derecho a la lactancia por mi primer hijo, me dijeron en mi anterior trabajo, por eso no queremos contratar mujeres aquí. Entonces, desde ahí yo me puse a buscar las leyes y ya para mis siguientes embarazos sabía en las leyes qué derechos tenía y pude reclamarlos, porque la primera vez no desconocía de esto y me quedé callada, pero luego ya conocí y pienso que eso es fundamental también para las empleadas, conocer sus derechos y las leyes que nos protegen para defendernos y poder reclamar y no quedarnos callada como me pasó a mí en mi primer hijo. Así es, eso es muy importante, ¿no es cierto? Primero, pues concientizarnos un poco desde esta perspectiva y también, como dice Tami, poder saber cuáles son nuestros derechos en relación incluso a estos cambios legales, culturales que van dándose a lo largo del tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo a todas, a todos. Napoleón, la invitación, muchas gracias. A Ana Mari, que bueno, no está aquí, pero le agradezco mucho. Lastimosamente también me tengo que retirar porque tengo un paciente y no le puedo dejar esperando más tiempo, pero cualquier otro momento estamos conversando. En la presentación, no sé si, bueno, Elizabeth ya dejó de compartir, pero si no, les harán llegar nuestros correos para mantenernos en contacto. Muchas gracias, Natalia. También gracias a todos ustedes por haber participado de este evento y hacer esta minga colectiva para que la construcción de la dignidad del hombre y de la mujer sea un trabajo conjunto. Con esto terminamos y a su vez les quiero invitar.